Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior del Poder Judicial de la Federación, salvaguarda la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El más alto Tribunal Constitucional de la República Mexicana le invita a realizar un paseo virtual por su edificio sede. Este recorrido le permitirá conocer los testimonios del ayer y de hoy que se entretejen en los diferentes recintos. Admirar las proporciones, planos y elementos constructivos que armoniosamente expresan la arquitectura del actual edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disfrutar de una serie de experiencias innovadoras y únicas, resguardadas en su patrimonio artístico. Y sobre todo, conocer la estructura, la integración y el funcionamiento del máximo tribunal de nuestro país. A lo largo de casi 200 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado acorde al contexto jurídico, histórico, político, social y económico del país. Muchas son las transformaciones que ha experimentado, pero la lucha para conservar su autonomía e independencia a fin de impartir justicia de manera imparcial y expedita ha sido tarea permanente. Este compromiso de respetar el Estado de Derecho como eje fundamental de las instituciones y del ejercicio del poder dentro de la legalidad nació el 7 de marzo de 1815 en la población de Ario, actualmente de Rosales, Michoacán. En una casa típica de la región, el general José María Morelos y Pavón instaló el primer Supremo Tribunal de Justicia. Años más tarde, la Corte Suprema, instituida por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se ubicó en la esquina noroeste del Palacio Nacional de la Ciudad de México. Durante la invasión norteamericana, los poderes federales se trasladaron a la ciudad de Querétaro y el Alto Tribunal se situó en la llamada Casa de la Peña y Peña. Posteriormente, durante la intervención francesa, el gobierno del presidente Benito Juárez se trasladó a San Luis Potosí. En esa ciudad, la Suprema Corte tuvo sus oficinas en el Palacio de Gobierno Estatal. Restaurada la República el 1 de agosto de 1867, el Palacio Nacional volvió a ser la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe mencionar que a partir de esta etapa, la Suprema Corte de Justicia habría de residir en diferentes sedes ubicadas todas en la Ciudad de México. Un año después, en el exconvento de la Enseñanza, se concentraron la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior de Distrito, los juzgados de lo civil y los menores, así como las oficinas públicas de escribanos y el archivo judicial. En 1906, el presidente Porfirio Díaz destinó la casa número 5 de la Avenida Juárez, esquina Revillagigedo, como sede del máximo tribunal. El 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza proclamó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente nos rige. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, disuelta en 1914 en virtud del Plan de Guadalupe que desconoció los tres poderes, reanudó sus trabajos el 1 de junio de 1917, funcionando en pleno en la antigua sede de Avenida Juárez número 5, en el centro de la Ciudad de México. En julio de 1919, la Suprema Corte cambió su sede al inmueble ubicado en el número 42 de la Avenida Juárez, el cual había pertenecido a don José Yves Limantour, exsecretario de Hacienda del presidente Porfirio Díaz. Dicha ubicación se encontraba frente al hemiciclo a Juárez y contigua al exconvento de Corpus Christi. Más adelante, en 1928, durante el periodo de Francisco Díaz Lombardo como presidente de la Suprema Corte, fueron creadas la primera, segunda y tercera salas, cada una integrada por 5 ministros. Las materias que conocían dichas salas eran penal, administrativa y civil, respectivamente.
El periodo, que comprende de 1919 a 1936, se caracterizó porque la Suprema Corte, al ocupar el predio referido, extendió sus instalaciones para abarcar algunas partes del exconvento de Corpus Christi. Aún así, este espacio no era el adecuado para las necesidades del Alto Tribunal. En 1934 se creó la Cuarta Sala, destinada a resolver asuntos en materia laboral. A principios de los años 30, se vislumbró la necesidad de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una sede digna para el desarrollo de sus delicadas funciones. Y en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas, con motivo de las gestiones del entonces presidente de la Suprema Corte, ministro Daniel B. Valencia, ordenó someter a concurso el proyecto para la construcción del edificio sede del más alto tribunal de la República Mexicana. El proyecto del arquitecto Antonio Muñoz García resultó ganador, el cual se desarrollaría sobre los terrenos de lo que fue la antigua Plaza del Volador, al costado sur del Palacio Nacional. Así, el 23 de febrero de 1936, el general Cárdenas colocó la primera piedra de la magna obra, la cual fue dirigida personalmente por el propio arquitecto Muñoz. 5 años después, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró el edificio el 2 de junio de 1941, siendo presidente de la Suprema Corte el ministro Salvador Urbina y Frías. Y desde esa fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su sede en Pino Suárez número 2, en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio sede que ocupa la Suprema Corte es de tipo rectangular, consta de 3 pisos comunicados por una magna escalera principal, donde sus 33 escalones nos llevan a los lugares que albergan la actividad fundamental del máximo tribunal de nuestro país, los recintos de las salas y del Pleno de la Suprema Corte. La estructura de esta construcción es de acero y concreto revestido con cantera labrada. Cuenta con 2 patios principales y 2 secundarios. Amplios corredores abiertos circunscritos por 2 enormes arcos de medio punto. La circulación horizontal se realiza a través de amplios pasillos que en cada planta recorren el edificio de norte a sur y de oriente a poniente. La circulación vertical es por anchas escaleras. El pasamanos es de bronce y están ubicadas en los 4 ángulos del edificio. Este coloso de concreto es el reflejo de las tendencias arquitectónicas que se vivieron en los años 30. En ella se buscaba una ruptura con el pasado y abrir así un nuevo y digno espacio para la impartición de la justicia. Hoy en día, el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ser el asiento del máximo tribunal del país, donde se resuelven asuntos de enorme relevancia, presenta aspectos arquitectónicos, así como ejemplos muy representativos de la riqueza plástica nacional. Al subir la escalinata del pórtico de la entrada principal, encontramos una distinguida y sólida puerta de bronce pulido. De estilo Art Deco, su peso es de 3,5 toneladas. En ella encontramos 4 fajas simétricas, con figuras en alto relieve, que aluden a diversas etapas de la historia de México. El escultor de estos magnos relieves fue Ernesto Tamariz. En el vestíbulo del edificio se encuentran las estatuas de los juristas Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero, esculpidas por el propio maestro Tamariz en 1943. En el centro se aprecia la escultura de don Manuel Crescencio Rejón, reconocido como el padre del amparo, fundida en bronce por el maestro Carlos Bracho en 1952. Ignacio Luis Vallarta, cuyo nombre completo fue José Luis Miguel Ignacio Vallarta Ogazón, quien destacó como jurista, diputado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, gobernador del Estado de Jalisco, ministro de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1877 a 1882. Mariano Otero, cuyo nombre completo es José Mariano Andrés Otero Mestas, notable jurista jalisciense, diputado y secretario de Relaciones Exteriores, dirigió al grupo que aprobó el Acta de Reformas de 1847 a la Constitución de 1824, a través de la cual se instituyó el amparo en el ámbito federal. Manuel Crescencio Rejón,
cuyo nombre completo fue Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, quien fue un distinguido diputado y senador por Yucatán, ministro de Relaciones Exteriores y creador del Juicio de Amparo. En el vestíbulo principal se encuentran los murales del pintor jalisciense José Clemente Orozco, realizados en 1941. Los temas que el maestro manejó son las riquezas nacionales, la justicia y la lucha de los trabajadores. En el extremo poniente del vestíbulo principal hay dos pasillos que conducen hacia el salón del Tribunal Pleno. En este lugar se dice la última palabra. Aquí es donde se reúnen los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver asuntos trascendentales. En el recinto, en forma de una herradura y en un estrado más alto, se encuentran dispuestas 11 elegantes sillas que reposan en la tribuna alta. La del centro está destinada al presidente del Pleno, mientras que las de los costados corresponden al resto de los ministros. El escritorio del centro es para el secretario general de Acuerdos, quien da fe de la legalidad de lo actuado en la sesión plenaria. Las secretarias taquígrafas parlamentarias son quienes toman nota de todo lo dicho en la sesión por los señores ministros. El público en general y los representantes de los medios de comunicación tienen acceso a las sesiones públicas para conocer los debates y las resoluciones emitidas por el alto tribunal. Esto a manera de transparentar el trabajo de los ministros de este alto cuerpo colegiado. Durante las sesiones, los ministros son los únicos que pueden portar los símbolos del Poder Judicial: toga, birrete y mayete o mazo. Son las insignias que denotan la elevada investidura y responsabilidad que tienen los ministros ante la nación. La toga simboliza a la autoridad, dignidad y sabiduría. Es de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color. El birrete es una prenda cuadrangular, negra y con borla del mismo color, que deben portar con dignidad los ministros, únicamente durante las sesiones solemnes, que son aquellas en las que, por ejemplo, se recibe a un nuevo ministro. El mayete o mazo es el símbolo de las armas intelectuales. Representa la fuerza y obligatoriedad que tienen las sentencias pronunciadas por un juez. El mayete está delante del presidente de la Suprema Corte y de las salas. A través de este, transmite la dignidad y el poder de su cargo. El muro poniente se reviste con un óleo de don Benito Juárez y su máxima: el respeto al derecho ajeno es la paz. En el otro extremo de dicho muro se lee: la patria es primero. Máxima de don Vicente Guerrero. Por una puerta lateral se accede del gran salón pleno a la sala del antepleno, donde se reúnen los señores ministros a intercambiar sus puntos de vista sobre asuntos jurisdiccionales. Consta de una larga mesa ligeramente ovalada, con 21 lugares, que hacen memoria a la antigua integración de ministros, originada en el año de 1934. En el muro sur destaca una pintura del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. En esta sala sobresale el retrato de Ignacio Luis Vallarta, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1877 a 1882. También en el antepleno se localiza un librero de madera jícori realizado por el ebanista mexicano Jorge Una en el siglo XIX. El mueble perteneció a la antigua Secretaría de Justicia y sus vidrios esmerilados aún conservan las letras SJ, base de las actuales siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el remate, con porte y distinción, resalta el águila real, emblema de la justicia mexicana. Tiene las alas abiertas, en actitud de combate. Con una garra aprieta a la serpiente que devora ferozmente. Con la otra, sostiene el pergamino de la ley. Una espada fina y delgada atestigua el honor de la judicatura. Esta espada hiere y castiga con fiereza cuando la resolución del juez es condenatoria. También corta y libera cuando la resolución es absolutoria. La balanza simboliza la sana y sabia impartición de la justicia. En el ala norte del edificio, a unos pasos de las esculturas de Vallarta y Otero, se localiza la Galería de Presidentes. Esta galería está integrada por 42 pinturas al óleo
de los juristas que han ejercido la presidencia de este alto tribunal, cuya visión y talento sentaron las bases de la justicia constitucional a partir del siglo XIX. También se exhiben las copias facsímiles de la Constitución de 1824 y la de 1917, así como el acta original firmada el 1 de diciembre de 1857 por el licenciado Benito Juárez, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se hizo constar la instalación de dicho alto tribunal. Además de una fotografía de los 11 ministros que conformaron el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la promulgación de la Constitución de 1917. Sobre los muros de la puerta que da acceso a la Galería de Presidentes están los murales que realizó George Biddle en 1945. La temática es la guerra y la paz, en la que describe los sacrificios de la humanidad por lograr la paz. En la parte inferior de estos murales, en ambos lados de la puerta de la galería, están las esculturas en bronce oscuro que hizo Elena Sardó, esposa de Biddle, en 1946. En el ala sur se encuentra el más reciente mural titulado Génesis, Nacimiento de la Nación, Orígenes de la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obra del maestro Héctor Cruz, inaugurado el 15 de diciembre de 2000. En este mural, a través de imágenes simbólicas evocadoras, se recrean los orígenes de la creación del más alto tribunal. En el muro derecho, Miguel Hidalgo y Costilla libera al pueblo de los siglos de opresión. En el muro lateral izquierdo, José María Morelos y Pavón encabeza el movimiento insurgente. En la parte central, sustentados en el ideario de libertad y justicia, distinguidos juristas nos narran la evolución del Poder Judicial. En la parte superior, el águila republicana con sus alas extendidas en actitud protectora y con los símbolos universales de la justicia se unifican para dar vida al actual emblema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sistema jurídico mexicano tiene su sustento en la supremacía constitucional, que se establece en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República, quien es auxiliado por el gabinete presidencial. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Al Poder Judicial de la Federación se le confirió la defensa del orden establecido por la Constitución Federal, que queda garantizado a través de los medios de control de la constitucionalidad, como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral y la facultad de investigación de la Suprema Corte. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, apoyado por secretarios, actuarios y otros empleados. Se encargan de dos tareas fundamentales: resolver los amparos indirectos y los procesos de tipo federal. A través de los juicios de amparo indirecto, se protegen las garantías individuales, cuando alguna ley o la acción arbitraria de alguna autoridad pueda violarlas. En cuanto a los procesos de tipo federal, son aquellos cuya resolución corresponda a jueces federales. Como ejemplo, se pueden citar los asuntos sobre delincuencia organizada o narcotráfico. Los tribunales de circuito se dividen en unitarios y colegiados. Los tribunales unitarios están integrados por un solo magistrado, secretarios, actuarios y empleados. A ellos les corresponde revisar las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los procesos de tipo federal. Los tribunales colegiados se integran por 3 magistrados,
auxiliados por un secretario de acuerdos, proyectistas, actuarios y otros empleados. Se encargan de resolver principalmente los juicios de amparo directo, promovidos contra sentencias que hayan emitido otros órganos, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje o los tribunales de los estados y del Distrito Federal. Además, se encargan de revisar las sentencias que en juicios de amparo indirecto hayan emitido los jueces de distrito. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior se lleva a cabo, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. La única excepción es el caso de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electorales, cuya resolución corresponde a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y se encarga de proteger el orden establecido por la Constitución Federal mediante la interpretación directa de esta, además de solucionar de manera definitiva los problemas que no pueden ser resueltos por otros tribunales o que son de suma importancia para el país. Es por eso que sus decisiones son indiscutibles. A partir de la reforma de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros, quienes ejercen su cargo por un periodo de 15 años. Uno de ellos funge como presidente. Cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos a los que deben dar resolución, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se divide en 2 salas. Cada sala está integrada por 5 ministros. El presidente de la Suprema Corte no participa en ellas. La primera sala resuelve asuntos civiles y penales. La segunda sala se ocupa de asuntos administrativos y laborales. Ambas salas conocen de la revisión de resoluciones dictadas en juicios de amparo, las denuncias de contradicción de tesis que sustenten 2 o más tribunales colegiados de circuito y los asuntos delegados por el Pleno de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación imparte justicia en el más alto nivel, es decir, en el constitucional. No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. La serie de transformaciones y cambios que ha sufrido a lo largo de su historia han sido fundamentales para consolidar la aplicación estricta del derecho por parte de jueces y magistrados, quienes en cada sesión refrendan los ideales de José María Morelos y Pavón para que las personas que se quejen con justicia tengan tribunales que los escuchen, amparen y defiendan contra el arbitrario. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuye al fortalecimiento de un México democrático en el que se respetan las leyes por encima de intereses personales o de grupo. Los ecos del pasado viven hoy en sus muros que atesoran su valor histórico, arquitectónico, artístico y normativo, que hacen de este recinto el espacio idóneo para impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.